cabina histórica, Alvarito Arbelo, estamos en una nueva edición de su programa estelar Los Sabios en la Z, un programa producido por Bienvenido Rodríguez bajo la coordinación de quien les habla, su anfitrión general retirado Miguel Ángel Cordero. Y tenemos bastante noticias, informaciones, pero a través de un análisis de conciencia, un análisis geopolítico para llevarle a ese pueblo dominicano y al mundo lo que está pasando ahora mismo en el ámbito global. Y luego lo vamos a aterrizar en el patio con el tema y la pregunta que nos hacemos. ¿Estamos ante una crisis de gobernanza y gobernabilidad global? ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias geopolíticas para los estados? Ese tema, para analizar ese tema, tendremos la participación de nuestros elegantes invitados de lujo para debatir hacia dónde va el mundo. Pero para saber hacia dónde va el mundo, debemos indagar dónde nos encontramos. Y podríamos decir que estamos viviendo un mundo en el que la política exterior está manejada entre lo que es la contradicción y la incoherencia. Nos encontramos o nos encaminamos hacia un abismo inimaginario donde los adversarios son los amigos y los aliados son los adversarios, pero los competidores son los enemigos. Algo difícil de concebir en un mundo en llamas en los actuales momentos, y nosotros estamos conscientes de que podría existir una razón de importancia vital para que este escenario global, este gran tablero del ajedrez, como diría Brzezinski, se esté manejando de esta manera. Entonces, vamos a ver el por qué se está manejando este escenario global de esta manera, donde el eje del mar, integrado por lo que eran enemigos, ya hoy se están sintiendo socios de los Estados Unidos. ¿Por qué lo decimos? Porque con el encuentro en la ONU, donde Estados Unidos votó a favor de la moción de China, Rusia, Corea del Norte y demás aliados, y donde dijo que la agredida era la Federación Rusa por parte de Ucrania, ya el escenario cambia. Y si Rusia es la agredida por parte de Ucrania, si nos trasladamos al Medio Oriente, podríamos decir que Hamás es la agredida de Israel. Cambiará también ese escenario para darle un giro a la historia y establecer que ha sido Hamás la agredida el 7 de octubre del 2023 y no Israel. Esa historia no la vamos a contar de esta manera, porque los intereses son diferentes. Los intereses entre Ucrania e Israel son diferentes, por lo tanto la narrativa es diferente. Pero nosotros podríamos también preguntarme, ¿irá esto camino a un nuevo orden global? Es muy probable. Y con ello pensamos en base a un análisis geopolítico, tomando la historia como referencia, que se está buscando insertar a Rusia en el contexto de un nuevo orden tripolar encabezado por Estados Unidos, China y Rusia. Porque hablar de un orden unipolar es difícil en la circunstancia en la que vivimos, y mucho menos vamos a hablar de un orden multipolar. Eso no puede caber en un escenario donde
las potencias beligerantes ahora mismo son Estados Unidos, China, Rusia. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿es Rusia una potencia global? Un país con un PIB apenas de un 2.2, acorde a las últimas emisiones del FMI, es una potencia global. Podríamos decir que es una potencia nuclear y eso la podría ubicar dentro del concierto de ser un peligro, un riesgo, una amenaza dentro del ámbito global. Pero también nosotros nos preguntamos cuál es el interés de llevar a Rusia a un contexto dentro del ámbito de potencia global. ¿Será la intención de restarle fuerza, capacidad a una China cada día más demandante y beligerante en el contexto internacional? Bueno, eso también habrá que verlo, porque de ser así, podríamos decir que Rusia ahora mismo, con la actitud de Donald Trump en esta semana, ha estado ganando un gran espacio ante esta dicotomía existencial después de una reunión realizada en la Casa Blanca, en ese despacho oval. Y nos preguntamos, ¿la visita de Zelensky a la Casa Blanca se podría considerar como una tragedia o una comedia donde habría que analizar la participación de cada uno de sus actores? ¿Quiénes habrán sido los actores principales en esa tragicomedia celebrada en el despacho oval de la Casa Blanca, donde notamos que el presidente Donald Trump pues recibió a la entrada de la Casa Blanca al presidente Volodymyr Zelensky, a una persona la que ya había denominado como un dictador? ¿Cómo puedes pactar, cómo puedes realizar un memorándum de entendimiento con un dictador? Ahora, ¿quién será más dictador, de Vladimir Putin a Volodymyr Zelensky? ¿Cuál será el verdadero dictador? Es una de las grandes preguntas, pero nos preguntamos también, ¿fue esto una emboscada que duró una hora? Podríamos cuestionarnos, y lo vemos de esta manera, que la forma en que se produjo este diálogo fue más bien una guerra de palabras. El concepto de guerra, que es un concepto polisémico, establece ese dilema que podría existir entre los estados por razones de intereses, y que cuando se va a la mesa del diálogo en procura de lo que es el ámbito diplomático como parte del factor político, cuando ese diálogo se convierte en una tortura hacia uno o hacia el otro, puede irrumpir en lo que es un discernimiento, una disonancia cognitiva, una irreflexión en cuanto al tema a tratar, porque pudimos ver a un Putin, a un Donald Trump, que al saludar a Zelensky le dice: estás muy bien vestido. En verdad habló Donald Trump de corazón, a sabiendas de que la forma, el estilo ahora mismo de Zelensky es informar, que esto mismo le repitió el vicepresidente J.D. Vance, y Zelensky le dijo: yo soy un presidente en guerra en los actuales momentos. Y el mismo Donald Trump le tocó en determinados momentos tratando de apaciguar a Zelensky, porque Trump explotó con Zelensky, porque le dijo 2 o 3 palabras, cuando al decir Donald Trump que él inició la guerra, dijo: la guerra comenzó en tal año, 2014, y se prolongó en el 2019. Durante su mandato, la guerra, hicimos un acuerdo
donde Alemania lo protagonizaba y Putin violó ese acuerdo, esa tregua, ese cese al fuego. Fue violado, pero fue en su periodo. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Trump, al sentirse cuestionado, pues explotó y le dijo a Zelensky que él iba a causar una tercera guerra mundial. Y le dijo, tú no eres nadie. Tú dependes prácticamente de los Estados Unidos. A lo que ripostó a la vez J.D. Vance, que es un malagradecido. Cuando Zelensky lo que más hace desde que entró a la Casa Blanca, al conversatorio, su introducción fue: agradezco al presidente Trump a los Estados Unidos. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos, ¿por qué este conversatorio, este diálogo fue difundido en todos los medios? ¿Por qué lo esperaron con cámaras para que el globo terráqueo, como podríamos decir, conociera el impacto de este diálogo, de este conversatorio de paz? En verdad se buscaba escatimar, menguar lo que es la figura del presidente de Ucrania. Parece que el efecto en Ucrania fue diferente, porque en las encuestas que se hicieron se alzó con un 63% de popularidad. Entonces, vamos a ver qué efecto, porque inmediatamente salió de ahí de la Casa Blanca, que fue prácticamente expulsado por no querer firmar un memorándum de intención que iba contrario a los intereses de Ucrania, pero favorable a los intereses de los Estados Unidos, porque Ucrania lo que ha pedido para firmar ese memorándum de intención es una garantía de seguridad por parte de los Estados Unidos, algo que Donald Trump no ha querido autorizar. Un acuerdo de explotación de un 50% de los minerales de Ucrania para la reconstrucción y el otro 50% para los Estados Unidos. Pero, ¿a dónde llegará? ¿Por qué, si es un memorándum de intención, no están reflejadas las intenciones de ambas partes? Y debemos tener cuenta, en base a un análisis geopolítico, que este memo es simplemente, está fundamentado en una relación político-económico donde las garantías están de vacaciones. Esas garantías de seguridad están de vacaciones, y que esto implica, o podría estar implícito, que cuando los intereses de los Estados Unidos se vean comprometidos, ¿podría actuar los Estados Unidos? Es una de las grandes preguntas. ¿Puede actuar como no puede actuar? Entonces no hay seguridad. No es un acuerdo, debemos recordar, tripartito de paz o cese al fuego. Solo es un asunto político-económico por explotación minera. Y eso solamente tiene un objetivo, una intención: echar a China a un lado. Sacar a China del contexto de lo que son los minerales estratégicos que están encarnados en Ucrania, que se encuentra en uno dentro de los 5 primeros lugares de riquezas minerales en todos los ámbitos: tierras raras, uranio. Pero debemos saber que todo este elemento solo es un asunto político comercial de intereses por parte de los estados, que va a llevar, o que debe llevar, a una renegociación hacia la cual se podría reconsiderar ese memorando de intención. ¿Pero por qué? Porque Donald Trump está poniendo en tela de juicio su capacidad para el diálogo, una capacidad que está siendo cuestionada por la emisión
de esa difusión de lo que sucedió en el despacho Ovar, que lo ha considerado como una falta de respeto a los Estados Unidos. Debemos saber que la diplomacia se maneja con una carta de intención que tenga la convicción de beneficiar a todas las partes, no a una sola parte. Y si no puedes dar garantía, ¿qué se espera de ganancia de causa para la parte opuesta? Bueno, algunos comentaristas han dicho y se han preguntado, ¿abandonará Donald Trump a Ucrania en los actuales momentos después de esta disonancia de un diálogo frustrado? ¿Marginará Donald Trump a Zelensky, donde ambos tienen interés de lograr la paz, pero bajo condiciones diferentes? Bueno, eso hay que verlo, porque ahora mismo el estatus del análisis geopolítico en el contexto de esa paz en Ucrania tiene muchos bemoles. No sabemos hacia dónde va. No sabemos por el hecho de que hay muchos intereses encontrados, muchos intereses ocultos, donde Donald Trump no se quiere comprometer a garantizar una seguridad en una Ucrania que en los actuales momentos está debilitada, no tiene muchas opciones, no tiene oferta. Y con ello podríamos decir, ¿está apoyando Trump a Putin? Si deja de apoyar a Ucrania, está apoyando a Putin. Quien ha habido aplauso en el Kremlin, ha habido aplauso y celebraciones. Me imagino que se han destapado bastante botellas de champán, porque eso solo le conviene a Rusia. Ahora, ¿le conviene a China? Hay que ver también si eso le conviene a China, porque eso acerca más a Rusia de los Estados Unidos, pero la puede desligar más del compromiso con China. ¿Habrá celebrado China este escenario en el despacho Ovar? Hay que preguntar y hay que ver, aunque hayan hecho su comentario. Pero el despacho Ovar ha perdido ahora mismo con esta actitud, podríamos decir, la solemnidad que le caracteriza, porque no debió ser un escenario de conflictos por detalles que podríamos decir se pudieron haber tratado fuera de cámara, que era lo que debió haber sucedido. Ya recientemente voló Zelensky a Reino Unido, que próximamente el 6 de marzo habrá una cumbre europea para tratar el asunto de Ucrania, y ya tiene garantizado unos 2.840 millones de dólares para la estabilidad en el ámbito del teatro de operaciones. Ahora, nosotros dentro de la reunión nos preguntamos, de ese encuentro entre el presidente, ¿qué buscaba J.D. Vance en esa reunión? ¿Qué buscaba J.D. Vance o fue utilizado como un resorte para provocar a Volodymyr Zelensky? También es una de las grandes interrogantes, pero podríamos decir también que si se lesiona lo que es los intereses de Ucrania, se está lesionando indirectamente lo que es una Unión Europea que ahora mismo Estados Unidos la ha echado a un lado como socio, como aliado. ¿Y por qué habrá sucedido esto? Se debe corresponder a una estrategia político-económico. Y eso lo vamos a ver más adelante, cuando entremos en lo que es el ámbito del análisis geopolítico de este conflicto. Un caso, ese cese al fuego sin los Estados Unidos podría estar sobre otra mesa. Eso le restaría valor y preeminencia a las promesas realizadas por Donald Trump. Y debe ser un análisis que se deba tomar en cuenta en los Estados Unidos, de que si no logra Estados Unidos insertarse
como un intermediario para la paz, alguien más lo va a hacer. Y Donald Trump no se puede dar el lujo de que ese proceso se dé fuera de su presencia, de que en ese proceso él no sea el actor fundamental. Pero esa paz de Ucrania dejaría muy mal parado la promesa de Trump. Por lo tanto, entendemos que bajo su comentario, cuando Zelensky esté preparado para la paz, tiene la puerta abierta de la Casa Blanca. Zelensky está abierto a la paz, pero a una paz que sea duradera, que esté fundamentada en garantías de seguridad, que es lo que propicia todo Estado para sus ciudadanos. Si un Estado no puede proporcionar garantías de seguridad para sus ciudadanos, hay problema. Pero el representante del Estado es el presidente, es el gobernante, y debe velar porque sus ciudadanos se sientan cómodos ante un pacto crucial en un periodo bélico donde nadie va a ganar. Putin ahora mismo requiere, necesita, está comprometido a lograr, a auspiciar la conceptualización de una paz, porque está encharcado ahí en el Donbass, que tiene más de 4 meses tratando de obtener a Prokop bajo una llamarada de fuego, como en unas operaciones ofensivas que realiza, donde la pérdida de capital humano es inmensurable. Debemos recordar que el que ofende o el que ataca, en otro sentido, debe tener una correlación de fuerza de no menos de un 3-1. Y históricamente la doctrina rusa, su correlación de fuerza para un ataque es un 8-10-1. ¿Cuánto será el incremento en este sentido para poder obtener más territorio en Ucrania? Están avanzando, pero es muy lento y el costo es muy alto, por lo que le conviene rápidamente a Rusia detener esta masacre en territorio, en suelo ucraniano, y llegar a la conciliación de una paz para no ser crucificado en el día de mañana, cuando esas madres no reciban a sus hijos. Y ello podría significar y preguntar, ¿podría seguir Ucrania sin lo que es el apoyo de los Estados Unidos? Es difícil. Ante una Europa poco compactada, diezmada por las diferencias entre sus diferentes estados, donde no visualizamos una reconfiguración dentro del poder nacional y donde esa Unión Europea pueda sacar la cabeza en el ámbito de la defensa para dar un apoyo verdadero y duradero a lo que es Ucrania. Eso es difícil. Y ahí es donde, por ello es que decimos que estamos ante una política exterior completamente incoherente y que nos encamina hacia un abismo. Por lo que podríamos nosotros augurar que esta situación, estamos ante una crisis de gobernanza y gobernabilidad global, y ante la inminencia de la implementación, implantación, imposición de un nuevo orden global que obligaría a los estados a redefinir su visión geopolítica. Ya se está cuestionando la Unión Europea. Quiere despertar, parece. ¿Será tarde? Nunca es tarde. Debe reconsiderar lo que se llama el proceso de su autonomía estratégica, algo que Macron ya enunció o había enunciado hace muchos años atrás, antes de que comenzara la guerra Rusia-Ucrania, pero que no se le hizo caso. Pero como Macron es una figura que, estando reunido en el despacho Oval con Donald Trump, fue capaz de tocarle la mano cuando Trump dijo que Ucrania había comenzado la guerra
y le tocó la mano y dice, recuerde que fue Rusia la que comenzó el conflicto. Pero dentro del conflicto podríamos visualizar que hay una etapa que es prácticamente echada a un lado, que es la guerra híbrida, y fue por donde inició esta operación militar especial, denominada así como una invasión a la parte rusa en territorio ucraniano. Dentro de las consecuencias geopolíticas que podrían afectar a los estados está la rectificación estructural de su posicionamiento ante las potencias. Y ya vemos que la Unión Europea ha redefinido a través de su comisionada de Relaciones Exteriores, Kaja Kallas, quien ha enunciado que la Unión Europea seguirá apoyando a Ucrania. Ese apoyo irrestricto a Ucrania, como lo ha hecho el Reino Unido, lo ha dicho Macron y lo han dicho otros gobernantes, entre ellos el de España. Estados Unidos podría, en esta situación, en este dilema de seguridad, perder el apoyo de lo que eran sus aliados y que ahora están siendo visualizados como sus adversarios. ¿Qué pasará en la cumbre del 6 de marzo de la Unión Europea? Es una de las grandes inquietudes. Es una de las grandes inquietudes y nos preguntamos, ¿qué saldrá de esa cumbre? ¿Estarán dispuestos los europeos a sortear ese presupuesto que dejará de dar los Estados Unidos en un momento determinado para someter a Volodymyr Zelensky a una obligación compromisoria a firmar este memorándum de entendimiento? Hay que ver. Vamos a ver. Y dentro de ese contexto del ámbito internacional, yéndonos al Medio Oriente, en el día de ayer podemos decir que terminó la primera fase de ese cese al fuego entre Hamás e Israel. Israel pidió prolongar esa primera fase en 42 días más, con el objeto de hacer los canjes de prisioneros por rehenes. Pero la respuesta de Hamás fue: no, entremos a la segunda fase. ¿Y en qué consiste la segunda fase? La segunda fase consiste en entregar los rehenes, pero comenzar lo que es el abandono de las fuerzas de Israel en territorio de Gaza e iniciar un proceso de reconstrucción. Israel no va a ceder a estas pretensiones. Ya se ha reunido el gabinete para tomar una decisión, pero eso indica que la guerra continúa. Vamos a estar pendientes a este acontecer porque ya están reunidos en lo que es este espacio sesional de diálogo en lo que es Qatar, entre Egipto y otras potencias de la zona, Jordania, para determinar a qué va a llegar este acuerdo, si va a ser violentado, si va a ser consumado, si se van a llevar las intenciones originales de las diferentes fases de este acuerdo. Bueno, vamos a ver. Y más adelante vamos a ver también cómo debe la República Dominicana visualizar lo que está pasando en el gran tablero mundial, donde la República Dominicana debe cuestionarse y preguntarse hacia dónde vamos.